Listo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la presentación. Y para empezar, vamos a iniciar con un caso clínico. Tenemos una paciente femenina de 3 años, 3 meses de edad, procedente de Puerto Tejada, Cauca, que ingresa a la institución el 16 de febrero de este año, cuyo motivo de consulta es: tiene fiebre. Como enfermedad actual tenemos un cuadro clínico de 17 días de evolución de fiebre cuantificada hasta 39 grados centígrados y como único síntoma asociado rinorrea y hialina, sin síntomas respiratorios, gastrointestinales ni geniturinarios, por lo que decide consultar en otra institución, donde dan diagnóstico de neumonía con cubrimiento antibiótico durante 8 días y egreso. Sin embargo, la paciente persiste con fiebre asociada a hiporexia, adinemia, decaimiento, por lo que decide reconsultar a nuestra institución. Como antecedentes de relevancia, realmente es que no encontramos nada positivo: patológicos, farmacológicos, quirúrgicos, hospitalizaciones, traumas y alergias negativo, esquema de vacunación según nuestro país al día, epidemiológicos sin exposición a mascotas, animales, venenos químicos o tóxicos y sin viajes recientes. A la revisión de síntomas por sistemas, nos llamó la atención una cefalea mal caracterizada por parte de la paciente. Recordemos que solo tiene 3 años, de aproximadamente 2 meses de evolución de intensidad leve, referida por la madre entre 2 a 3 veces por semana, asociada a fotofobia, que no es incapacitante, no la despierta en la noche y no tiene exacerbantes ni atenuantes. Niega otros síntomas adicionales. Al examen físico, pues destacamos lo positivo. Fue una paciente que llegó en adecuadas condiciones, sin embargo estaba irritable. En los signos vitales tenía una taquicardia asociada a elevación de la temperatura. En cabeza y cuello llamaba la atención múltiples adenopatías de aproximadamente 1 centímetro, móviles y superficiales. Y en sistema nervioso central, un estado irritable, sin embargo no había ningún déficit aparente. Esos son los paraclínicos de ingreso. Tenemos pues este hemograma con unos blancos de 8.390, neutrófilos de 6.480, linfos de 1.430, monocitos 460, eosinófilos 10, basófilos 10. Tenemos una anemia y una trombocitosis. En el extendido de sangre periférica, tiene en los glóbulos rojos ligera hipocromía, en los glóbulos blancos aumentados en número, pero normales en morfología, y las plaquetas igualmente aumentadas en tamaño. Bilirrubinas, LDH, transaminasas normales, una PCR elevada y procalcitonina. Destacamos aquí los hallazgos que nos llamaron la atención. Dentro de estos tenemos basofilia, anemia, trombocitosis y la PCR elevada. Dentro de todo el perfil infeccioso que se realizó, lo único positivo que se encontró fue un panel respiratorio con un rinovirus enterovirus, y en las imágenes encontramos un vaso aumentado de tamaño. En cuanto a la evolución, la paciente se decidió hospitalizar en contexto de un síndrome febril prolongado con identificación de rinovirus enterovirus, sin otros pocos clínicamente evidentes. En la hospitalización, la paciente continúa con una PCR elevada, anemia y trombocitosis. Ya vamos por el día 23 de fiebre, persiste la cefalea y por lo tanto se solicitan estudios de extensión. Dentro de ellos, un TAC simple de senos paranasales. Este es el TAC de senos paranasales que se pidió inicialmente, donde pues como hallazgo incidental, aquí podemos ver pues como una lesión que ya les voy a describir. Este es el reporte de la tomografía. Tenemos una lesión temporal izquierda extensa con cambios quísticos sólidos y áreas de necrosis que ejercen efecto de masa sobre la línea media. Es valorada por neurocirugía, quienes consideran hallazgos compatibles con una neoplasia probablemente maligna y solicitan resonancia contrastada y espectroscopía. Esta es la imagen de nuestra paciente, para que la tengan en cuenta. Aquí les quise compartir esta frase que me gusta mucho: en cada niño se debería poner un cartel que dijera: tratar con cuidado contiene sueños. Y vamos a revisar el enfoque de cáncer en pediatría. En cuanto a la epidemiología mundial, se revisaron las últimas estadísticas de la OPS y la OMS. Tenemos que el cáncer a nivel mundial es una de las principales causas de mortalidad en niños y adolescentes en todo el mundo. En este momento es la segunda causa de muerte en niños mayores de 1 año, con aproximadamente 400.000 casos anuales
pues nuevos. Para la región de las Américas, alrededor de 30.000 niñas, niños y adolescentes menores de 19 años van a presentar cáncer anualmente y de ellos casi 10.000 fallecerán a causa de esta muerte. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que el 80% de los pacientes con cáncer que viven en países de altos ingresos van a sobrevivir. Sin embargo, en países de medios y bajos ingresos, solamente el 20%. Y Colombia tenemos que va a ser uno de nuestros países de medianos y bajos ingresos. Desafortunadamente tenemos que esto sea como consecuencia de inequidad, falta de diagnóstico tardío, diagnósticos incorrectos y la dificultad para acceder a la atención sanitaria. En nuestro país, las estadísticas para el 2022 informan alrededor de 2.115 casos de cáncer nuevos entre los 0 y los 19 años, con una incidencia de 14 niños por cada 100.000 menores, con una incidencia relativamente mayor en niños de 15 por cada 100.000 y en niñas de 12 por cada 100.000. En cuanto a la mortalidad, tenemos que para nuestro país tenemos 784 muertes por cáncer en menores de 19 años, con una tasa de mortalidad de 5 por cada 100.000 niños. De ellas el comportamiento va a estar pues más que todo a expensas de leucemia de 2.4 por cada 100.000, seguido de tumores del sistema nervioso central y en tercer lugar por linfomas. Las regiones con mayor compromiso y mortalidad van a ser Atlántico, Huila, Meta, Norte de Santander. Y a nivel mundial tenemos que el cáncer representa alrededor del 10.3% de toda la mortalidad en pacientes menores de 19 años, siendo 2.211 casos nuevos de mortalidad al año. ¿Qué tenemos? Pues la verdad es que no mucho, solamente el 64% de los medicamentos necesarios para el manejo de cáncer en niños están cubiertos en nuestro plan de salud. Se estima que hay solamente alrededor de un centro por cada 398.000 niños y adolescentes, pues lo que constituye las 39 instituciones que están, digamos, oficialmente organizadas en nuestro país. 9 equipos en el país, lo que corresponde a 0.8 equipos por cada millón de niños menores de 15 años. Finalmente, pues para terminar esta parte, esta es la propuesta del Cure All Americas, es una iniciativa mundial de la OMS contra el cáncer infantil que tiene la finalidad de alcanzar al menos una tasa de supervivencia del 60% en la región de las Américas, incluyendo Sudamérica, Centroamérica y la región del Caribe. Entonces, bueno, como factores de riesgo que siempre debemos indagar y tener en cuenta, tenemos que alrededor del 8% corresponden a factores genéticos. Aquí debemos considerar los tipos de cáncer pues de origen genético y síndromes familiares, sustancias químicas, dentro de ellas plaguicidas, solventes, tabaco, alcohol y otros fármacos como los diuréticos durante el embarazo. La radiación ultravioleta, por ejemplo, para melanoma, radiación ionizante y biológicos, pues que ya tenemos mejor estudiados, recordemos hepatitis B, hepatitis C, papiloma humano, VIH. Bueno, entonces, ¿cuándo debemos sospechar que un paciente tiene cáncer o cuáles van a ser nuestras banderas rojas? Cuando tengamos fiebre prolongada, pérdida de peso inexplicada, fatiga, astenia o anemia, alteraciones en el apetito, sudoración nocturna excesiva o linfadenopatías persistentes. Siempre recordemos que el dolor va a ser pues una bandera roja. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué es fiebre prolongada o tenemos clara la definición? Aquí hay algunos conceptos, entonces fiebre de origen desconocido va a ser todo aquel paciente que tiene una temperatura mayor a 38 grados durante un periodo igual o mayor a 8 días de una causa que definitivamente no se ha podido establecer a pesar de los diferentes estudios. Enfermedad prolongada por fiebre, aquella fiebre que tiene lugar durante una enfermedad que se prolonga mucho más allá de lo esperado. Entonces, no esperamos que un rinovirus enterovirus haga fiebre durante 23 días. Y en tercer lugar tenemos la fiebre de Pell-Epstein, que va a ser importante para los niños al enfocarlos con cáncer, es aquella temperatura de por lo menos 38 grados durante al menos 3 días consecutivos, que se va a presentar principalmente durante la noche y como vemos va a tener un patrón ondulante en el transcurso de los días recurrente, pues se presenta, cede y vuelve a presentarse durante al menos 3 días consecutivos. Conocemos la definición de pérdida de peso inexplicada. Corresponde a la pérdida de al menos 10 o más del peso basal del paciente durante 3 meses de forma no intencionada. En último lugar, otro concepto que quería pues aclarar es el de sudoración nocturna excesiva. Eso es algo bastante subjetivo.
Entonces tenemos los episodios de sudoración muy intensa que van a ocurrir especialmente durante el sueño. La sudoración es tan intensa que el paciente o la mamá refiere que va a mojar la ropa o la ropa de cama. Es recurrente y se caracteriza porque se presenta cuando el paciente tiene sueño profundo, más o menos entre las 2 y 5 de la madrugada. Y el último concepto que quería destacar eran las adenopatías persistentes, las vemos todo el día, entonces adenopatías mayores a 1 centímetro, de localización epitrocleares, supraclaviculares, inguinales, que sean duros o pétreos, no móviles, adheridos a planos profundos, que no son dolorosos y pueden llegar por su tamaño a ejercer efecto de masa. Este es el hemograma de la paciente. Entonces, digamos que estamos acostumbrados a esperar alteraciones en la hemoglobina, como lo tiene, en las plaquetas, como lo tiene, pero adicionalmente nos llama la atención en esta paciente la vasofilia, que no era algo que esperábamos. Revisando la literatura, entonces, pues quise traer estos artículos. Aquí podemos ver que definitivamente hay una relación entre la vasofilia y el cáncer. Vasofilia, el significado clínico en cáncer, basófilos más allá de las alergias y las enfermedades parasitarias, basófilos de la alergia al cáncer, y realmente hay un rol de la vasofilia o los basófilos en cáncer, está demostrado que sí. Entonces, que cuando veamos eso en un hemograma, pues no se nos pase. Voy a hacer un enfoque breve por cada uno de los tipos de cáncer más frecuentes en esta población. Entonces voy a empezar con leucemia. Sabemos que es el resultado de la proliferación clonal de blastos leucémicos en médula ósea. Los síntomas realmente van a ser muy inespecíficos. Uno de los principales para sospecharlos van a ser las alteraciones en el hemograma. También van a tener síntomas sistémicos como palidez, fatiga, cefalea, hematomas y petequias, la fiebre persistente, pérdida de peso, adenopatías, hepatosplenomegalia. Súper importante tener en cuenta los dolores corporales y pues en la espalda. Entonces, hemograma es igual a alteraciones, leucemia es igual a alteraciones en el hemograma. Aquí pues encontré 2 estudios. En este de acá arriba realmente identifican 203 pacientes menores de 15 años con leucemia linfoblástica aguda y vemos que el 27% tienen línea blanca normal, el 17% hemoglobina normal y nuevamente el 17% plaquetas normales. Y en el de abajo, 110 niños menores de 18 años con el mismo diagnóstico, hasta el 50% de ellos tenía la línea blanca normal, el 20% plaquetas normales y casi el 30% hemoglobina normal. Entonces, esos son también para complementar. Este se denomina hemograma normal en el diagnóstico temprano de leucemia aguda y leucemia aguda con conteo normal de plaquetas. Sí, mi paciente tiene un hemograma normal, no tiene otros hallazgos inespecíficos y lo único que tiene es un dolor en huesos. Yo debería sospechar de cáncer. Entonces sí, aquí tenemos estos artículos, son reportes que nos muestran que el dolor óseo con hemogramas normales puede ser la primera manifestación de cáncer en niños y todos los estudios concluyen que los pacientes, sobre todo en leucemia, van a presentar dolores óseos mucho antes de presentar manifestaciones en el hemograma. Entonces, que los dolores óseos desapercibidos no nos retrasen el diagnóstico. Diferencias, esto es súper importante, todos los días nos van a llegar pacientes con dolores del crecimiento. ¿Cuándo tenemos que identificarlos? Signos de alarma, dolores intensos que no se ven con analgesia, de predominio nocturno asociado a síntomas sistémicos, con presencia de síntomas B en ubicaciones muy específicas. Se caracteriza por tener también oligoartritis asimétrica y que tiene meses de evolución. Dolor de espalda en niños no es normal, siempre debe ser una bandera roja, no es el síntoma más común, pero debemos sospecharlo en todo menor de 18 años, pacientes con fracturas atípicas o patológicas, dolores nocturnos o progresivos, dolores que empeoran con valsalva y asociado a pérdida de peso. En niños, si no hay trauma, un dolor de espalda debe ser cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Como conclusión de este diagnóstico, sabemos entonces que la leucemia va más allá de un trastorno hematológico. No nos quedemos tranquilos con un hemograma normal. El siguiente es el linfoma. Digamos que los signos y síntomas siempre se van a relacionar un poco con el crecimiento de la masa. Las banderas rojas van a ser las adenopatías que ya describí y debemos sospecharlo en todo paciente mayor de 10 años, unas adenopatías de más de 6 semanas, de un tamaño mayor a 2.5 centímetros, de las ubicaciones patológicas y que comprometan más de un área no contigua.
Las breves diferencias entre los dos tipos pues grandes, el Hodgkin se caracteriza porque va a ser menos común, solamente alrededor del 10% de los linfomas, más en adolescentes, comienza con una masa indolora, van a ser cervicales, supraclaviculares, axilares, se caracterizan por ser duros, asimétricos e indoloros, enmarañados y firmes, frecuentemente en mediastino, y solamente el 25% presentan síntomas B. Mientras que el no Hodgkin se caracteriza por ser en niños mucho más pequeños de menores edades que puede comprometer otros sistemas como tracto gastrointestinal, sistema nervioso central, médula ósea y piel, y va a crecer mucho más rápidamente. Esa es otra consideración que debemos tener en cuenta. Los niños que llegan al servicio de urgencias con sospecha de intususcepción, sobre todo cuando esa repetición no es normal, digamos que en los niños más pequeños puede ser relativamente frecuente los pacientes que llegan con dolor abdominal asociado a invaginación intestinal. Los estudios también demuestran que hay pacientes que pueden debutar con un linfoma de origen gastrointestinal con intususcepciones recurrentes. Entonces debemos sospecharlo. Con retinoblastoma, sabemos hasta qué edad se considera fisiológico el estrabismo. Eso es súper importante. Sí, puede ser fisiológico, pero ¿cuándo deja de serlo? El retinoblastoma se va a presentar el 75% de los casos en menores de 2 años de edad. ¿Qué significa? Que durante el periodo en que podemos considerar fisiológico el estrabismo es donde mayor casos de retinoblastoma vamos a encontrar. Puede ser hereditario asociado a la mutación del gen del RB1 o no hereditario. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Leucocoria, pues presentado por reflejo rojo ausente, ojo blanco y estrabismo. ¿Qué dice la Academia Americana de Pediatría? Que debemos hacer una evaluación periódica en cada consulta del reflejo rojo durante los primeros 5 años de edad. Con respecto a las masas abdominales, lo más frecuente es que sea una masa descubierta por el papá va a referir, o la mamá lo va a referir que cuando se estaba bañando, que cuando le estaba poniendo la crema, lo estaba vistiendo, encontraron una masa. ¿Cuándo sospechar malignidad? En aquellas masas que van a crecer rápidamente o son significativamente grandes, cuando tienen síntomas asociados y cuando van a ser masas duras, no móviles, fijas, adheridas a estructuras cercanas. Hasta el 15% de las masas abdominales en niños van a ser malignas. Tenemos estas características clínicas, un paciente menor de 5 años con una masa abdominal, estreñimiento, dolor y signos de compresión de otros órganos, como compresión de vasos renales, de vías respiratorias, síndrome de vena cava superior o compresión espinal. El signo típico va a ser el Blueberry Muffin Baby, ojos de mapache o el síndrome de Horner. Siempre debemos sospechar que estemos hablando de un neuroblastoma, que es el tumor extracraneal más común en niños. Pacientes mayores de 10 años con masas abdominales en hipocondrio derecho, distensión abdominal, dolor, fatiga, vómitos, ictericia y alfa-fetoproteína elevada, debemos sospechar de hepatoblastoma, el tumor hepático maligno más común en estas edades, que si bien puede estar asociado a síndromes, puede ser también de una presentación esporádica. Masas abdominales encontradas por padres, pediatras asociados a hematuria, hipertensión arterial, estreñimiento y síntomas por efecto de masa, debemos sospechar de tumor de Wilms. Siempre la triada hematuria, dolor abdominal y una hipertensión arterial, pues de no. Entonces, con respecto a las masas abdominales, no todo es estreñimiento, realmente es que cualquiera de estos tumores se puede presentar con estreñimiento, pero aquí traje, pues estos son como los artículos que uno siempre revisa de estreñimiento de las posibles causas, y si uno se pone pues a leerlo con detenimiento, vamos a encontrar que en las alteraciones anatómicas como causas de dolor abdominal siempre van a estar los tumores, e incluso en las alteraciones neurológicas y psiquiátricas. Siempre como que vemos tumores y bueno, sí, pero sí puede ser. Con respecto a los tumores óseos, tenemos el osteosarcoma, el tumor maligno más común en niños y adolescentes, tiene mayor incidencia en varones y en pacientes de raza negra, la edad media van a ser los 16 años, digamos que una de las cosas más características puede ser el dolor, un dolor que se presenta tanto en actividad como en reposo, que se exacerba en la noche y pudiera tener un antecedente de traumatismo, signos inflamatorios locales, efecto de masa. Y el osteosarcoma, la ubicación se va a caracterizar por ser en el esqueleto apendicular. La mayoría de los casos alrededor de la rodilla, bien sea en metáfisis de fémur distal o en tibia proximal o incluso en húmero. Y por otro lado, el sarcoma de Ewing, más probable que se presente en esqueleto axial, y estos clínicamente van a presentar más síntomas sistémicos.
Radiológicamente es importante que conozcamos las diferencias. En el osteosarcoma vamos a ver el signo de los rayos de sol naciente, que es esto que tenemos por acá y acá también. Mientras que en sarcoma de Ewing tenemos como signos de aspecto apolillado, o acá tenemos el signo de las capas de cebolla, que también es característico para Ewing. Michael David, pues es un paciente que yo creo que muchos conocemos, un paciente de 15 años. Quise traer la enfermedad actual para que nos acordemos de cómo llegó y que siempre que veamos algo así, pues realmente nos sensibilicemos. Fue un paciente que encontramos en un pasillo de ERA con un dolor en una pierna y pues era un cuadro clínico de 2 meses de una masa en cara anterior de pierna derecha que había aumentado de tamaño progresivamente, asociado a dolor intenso que se exacerbaba en la noche, con alzas térmicas cuantificadas ocasionalmente. Y esta era la resonancia de Michael. Lipomas en pediatría, pues realmente no. Debemos siempre sospechar de rhabdomyosarcomas, que van a ser los sarcomas de tejidos blandos más comunes en esta edad. Tenemos los tumores del sistema nervioso central, entonces nos acostumbramos a que el signo va a ser las crisis epilépticas o convulsiones. Esto no va a pasar en la mayoría de los casos, a menos de que tenga bastante compromiso, pero puede iniciar como nuestra paciente con hallazgos muy inespecíficos, simplemente cefalea y fiebre. Según su ubicación también puede manifestar otras presentaciones, por ejemplo los supratentoriales pueden tener cefalea, alteraciones motoras, visuales o comportamentales, infratentoriales o espinales como alteraciones en la marcha, paresias, coordinación, ataxia o todo lo que implique pues compromiso cerebral. Pueden generar aumento de la presión intracraneana, las crisis epilépticas a pesar de ser poco frecuentes, y recordemos siempre las manifestaciones de origen endocrinológico. Cáncer de tiroides en niños, pues como que no lo escuchamos mucho, pero sí lo hay. La incidencia es de 4 a 5 por cada 100.000 niños y estamos viendo que aumenta con el paso del tiempo y sobre todo en la adolescencia. Estos son los estudios que encontré: incremento del cáncer de tiroides en niños y las tendencias y patrones globales de la incidencia y mortalidad en niños y adolescentes está en aumento. Siempre debemos tenerlo en mente, siempre debemos considerarlo, porque desafortunadamente cuando hacemos el diagnóstico la mayoría ya han hecho metástasis. Y el melanoma es el cáncer de piel más común en niños y adolescentes, entre 300 y 500 casos nuevos cada año. La incidencia aumenta también con la edad y digamos que, no sé si de pronto habían escuchado la mnemotecnia en los adultos del ABCDE, para niños está modificada, entonces también tenerla en cuenta: asimetría o amelanocíticos, bordes irregulares, sangrado, ulceración o protuberancias, cambios en la coloración, es decir, que no sean homogéneos, que sea de novo, y la evolución, que progrese rápidamente o que haya una elevación. Finalmente, esta pues fue una de las frases que encontré, también me gustó mucho. Cáncer no figura en la lista de diagnósticos más frecuentes en esta edad, y sí lo es. Esta es pues como una frase de una madre de un niño con cáncer: sabía que mi hijo tenía una enfermedad grave, pero no me hacían caso. Y sí pasa. Finalmente, mensajes para llevar a casa: el cáncer es una enfermedad relativamente frecuente en población pediátrica con alta carga de morbimortalidad, y recordemos, segunda causa de mortalidad en niños, es difícilmente prevenible y no es tamizable en niños, pero tenemos que detectarla a tiempo, y el pediatra va a ser el primer contacto para sospecharlo, entonces debemos estar alerta. Eso era lo que traía. Muchas gracias, Amara Paula. Excelente presentación. Si el doctor Rommel nos acompaña, ¿tiene algún comentario adicional que nos pueda ayudar? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor. No, primero que todo, felicitar a María Paula por la presentación, porque hacer un enfoque general de paciente con cáncer infantil no es fácil y lleva mucho tiempo preparando esa charla, y la verdad estuvo muy buena la charla. Y antes que cualquier cosa, ¿qué dudas tienen o qué preguntas tienen los que están ahí en la libre? ¿Qué preguntas hay? Todo claro. ¿Sí? ¿Todo Sí, claro? doctor.
Pues no sé hasta qué punto sea todo claro. Yo creo que este es un tema, como muchos temas de la pediatría, que no se debe tomar como suelo. Prevalencias de las enfermedades de otro tipo, no siempre tenemos destinado el cáncer infantil de manera muy lejana, y por eso es que seguimos teniendo nosotros una mortalidad tan alta en Colombia, cáncer infantil. No sé si María Paula habló de la mortalidad que tenemos, todavía sigue siendo muy alta, prácticamente de un modo muy general, de 2 niños con cáncer en Colombia, uno muere, uno vive, y eso para nosotros sigue siendo algo. Y es tanto que se han hecho infinidad de estrategias. Hasta hace 15, 20 días seguimos haciendo estrategias a nivel Latinoamérica para mitigar este problema que tenemos nosotros. Porque a nosotros nos mide, a un país o a un estado se mide por la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Y cáncer en Colombia sigue siendo una de las causas, no principales, pero sigue siendo una de las causas de mortalidad infantil y en toda Latinoamérica. Entonces yo creo que primero hay que sensibilizarse con el cáncer, y ustedes como futuros pediatras y como médicos actuales tienen la obligación de reconocer estos signos tempranos de cáncer. La verdad es que, como mostró María Paula Michael, es un niño neoplasioma que llegó en un estadio severamente avanzado, como los otros niños con osteosarcoma que tenemos en el servicio, niños que llegan muy avanzados. Y obviamente son cosas que de una u otra manera en algún momento se pudieron haber al menos sospechado para evitar que estos niños lleguen de esa manera a los servicios de oncología, porque obviamente ya peleamos contra una enfermedad avanzada y la probabilidad de sobrevida de estos niños es muy baja cuando se llegan en metastásicos y llegan con esos compromisos tumorales tan altos. Y eso probablemente fue a raíz de una falta de sensibilidad con los pacientes. Sigue siendo la segunda causa de muerte en Colombia, el cáncer infantil. ¿Sí? Se siguen muriendo los niños, siguen abandonando tratamientos, hay un desconocimiento total de las enfermedades oncológicas, completamente. Se habla solamente de leucemia, lo poco que se conocen, pero creo que hay que ahondar un poquito más en los pacientes. De hecho, hace poco tuvimos también un niño con nefroblastoma. Consultó infinidad de veces a la consulta externa por dolor abdominal. Ahí tenemos un ahorita hospitalizado también con nefroblastoma, también con consultas recurrentes por dolor abdominal. O sea, realmente creo que tenemos que estos datos que María Paula da de manera precisa, empezarlos a concientizar en los pacientes pediátricos. Y muy importante lo que ella mostró de los papers que hablan sobre los basófilos. Creo que lo que yo le decía a María Paula cuando estábamos evaluando la presentación, los basófilos es algo que yo creo que ustedes tienen la responsabilidad de aprender a evaluar muy bien todo lo que ustedes hacen. Yo creo que eso es lo que nos diferencia una especialidad de no ser especialistas. O sea, en el caso de ustedes de ser pediatras, el pediatra tiene que aprender a ser fino ya en cuanto a la sospecha médica, a la evaluación médica, y en ese caso un hemograma es una herramienta de trabajo que la tenemos a la mano todo el tiempo, ¿sí? Pueden que haya hemogramas más sofisticados que otros, tipo 4, 5, otros menos como 3, 2, pero es una herramienta que tenemos nosotros y es una herramienta que tenemos que saberla utilizar. En este caso, de la niña de ese tumor cerebral, muy complicado realmente ese tumor cerebral. Claramente, a pesar de ese evento febril, los hemogramas mostraban una basofilia persistente. ¿Cuántas veces se evaluó el diferencial completo de blancos de esa niña? Nunca se evaluó, porque nos supeditamos simplemente a ser mecánicos en la evaluación de los paraclínicos, a evaluar simplemente una hemoglobina, unas plaquetas, unos neutrófilos, y de ahí salimos de paso. Creo que
la responsabilidad es de evaluar muy bien una herramienta de trabajo. Si nosotros pedimos una herramienta de trabajo como es un hemograma básico, pues tenemos que saber leer bien un hemograma, ¿sí? Y ese hemograma, como cuando ustedes pasan por hematología, les digo, el 80 al 85% del diagnóstico de un paciente hematológico está en el hemograma. No está en ningún otro estudio sofisticado y especializado. Y esa basofilia persistente es un indicativo muy claro de sospecha de cáncer infantil. Infinidad de cosas en cáncer pueden generar esa basofilia, desde las leucemias, desde una leucemia mieloide aguda, de una leucemia mieloide crónica, y curiosamente, los tumores cerebrales se ha evaluado que están asociados mucho a esas basofilias. ¿Por qué? No hay una claridad muy exacta, pero sí los tumores cerebrales se han denotado que pueden tener sus datos de basofilia. Entonces, creo que aquí lo más importante y el mensaje más importante de todo eso es que tomen esas herramientas que ya tienen de base, sencillas, tengan en su pensamiento constructivo en la evaluación de un paciente pediátrico la posibilidad siempre de una enfermedad oncológica, porque eso va a hacer la diferencia en que un niño tenga un diagnóstico oportuno y sobre todo un tratamiento oportuno. Si ustedes ven, el 65% de los medicamentos los tenemos en nuestros países. Ahorita hay una propuesta, bueno, no es una propuesta, es una ayuda que tiene la OMS, la OPS con San Jude, y es hacer un banco de medicamentos a nivel Latinoamérica y Asia para mitigar el problema de la falta de medicamentos quimioterapéuticos en los niños oncológicos. En este momento el país piloto de esa iniciativa de la OPS es Ecuador, y en este momento están llevando un banco de medicamentos para dárselos a los pacientes oncológicos pediátricos. Entonces, si ustedes ven, las barreras son múltiples en nuestros países todavía, desde los medicamentos, desde la infraestructura, desde el talento humano especializado en oncología pediátrica. ¿Qué va a hacer la diferencia en que esos niños tengan una opción de vida? Ustedes. Y lo han demostrado diferentes artículos. O sea, el niño oncológico pediátrico no sobrevive por el mejor oncólogo, ni por el mejor centro de oncología con la mayor tecnología. No, el niño oncológico sobrevive por el diagnóstico oportuno. ¿Y quiénes van a tener la entrada de ese diagnóstico oportuno, la sospecha? Ustedes, porque ustedes son los que mayor interacción van a tener con los pediátricos. A nosotros ya nos llega el paciente con una remisión, pero ustedes son la puerta de entrada de estos niños. Entonces, prácticamente en ustedes está la obligación de tener la sensibilidad a todos estos datos. Yo siempre le he dicho, si ustedes supieran la trascendencia que es para una familia un diagnóstico temprano y la opción de vida, créanme que seríamos mucho más acuciosos, mucho más juiciosos y valoraríamos un poquito más cada paciente. Ese es el mensaje que yo les quiero dar, y felicitar a María Paula nuevamente por esa charla. Realmente una charla muy interesante. Y si tienen alguna pregunta, duda, con mucho gusto. Doc, tenemos... Listo, Perdón. Doc. En el chat tenemos una pregunta que dice que a partir de qué valor se habla de basofilia como signo de alarma, y si se presenta de manera aislada con el resto de las líneas celulares, ¿cómo podemos enfocarlo? No, el valor lo va a hacer dependiendo del laboratorio que esté haciendo el hemograma, porque es diferente los valores de cada laboratorio, pero todo valor que esté por el límite superior del que les pone en la evaluación de laboratorio siempre se debe considerar un signo de alarma. La segunda parte, ¿qué era? Que me escuché muy bien. Malo. Y si se presenta la basofilia de manera aislada, en esos casos, ¿qué se haría? Ok. Si ustedes tienen una basofilia, pues obviamente hay que contextualizarlo con la condición clínica del paciente. ¿Cuál es la causa por la cual el paciente está en ese momento evaluándose? Si es un evento febril agudo, si es un evento un síndrome febril un poco establecido, con una basofilia persistente, pues claramente hay que hacer una remisión oportuna y evaluar con una aspirada de médula ósea la posibilidad de que está haciendo
una leucemia mieloide o hacer todos los estudios completos. Si es un paciente ambulatorio que tiene una persistencia de vasofilia, pues tiene que tener una remisión a un servicio de hematología para buscarle causas. Entonces, obviamente va a ser contextualizado la condición clínica del paciente. Vasofilia y una cefalea persistente, claramente hay que buscar tomar un TAC cerebral inmediatamente. Una vasofilia sin ningún otro dato, unas equimosis, pues hay que tomar una LDH, una velocidad de sedimentación, evaluar si hay compromiso de órganos linfohematopoyéticos, hepatosplenomegalia. O sea, todo va a ser contextualizado en la condición clínica del paciente, la vasofilia y el manejo clínico que se le debe dar. Lo que es importante es que no es normal tener vasofilia, y siempre que se haya descartado un evento infeccioso agudo o alguna otra situación, esa opción siempre es cáncer. De hecho, cuando yo era residente, en la evaluación de un paciente con un síndrome febril sin un foco establecido, siempre la primera causa de evaluación era la parte infecciosa, la segunda causa era la parte reumatológica, y por tercer eslabón era evaluar la posibilidad de que fuera un evento oncológico. Hoy en día ya eso cambia. La primera causa siguen siendo claramente los procesos infecciosos agudos, y de segundo eslabón siempre evaluar un proceso oncológico, para tercer eslabón mirar la parte reumatológica. Entonces cada día todas esas sospechas diagnósticas siempre deben hacerles preguntar de que hay que evaluar la parte oncológica, y si ustedes no tienen los recursos a la mano, remitan a esos pacientes a los servicios de hemato-oncología pediátrica para hacer las evaluaciones completas. Listo, doctor. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a María Paula, y gracias